Y cuando se aburren de algún color... Y tocan el pito también, los mayas. Los mayas se alteran también en el tráfico. Esta piedra que tienen aquí, me dicen, hay que pesarla, que pesa 1 libra. Entonces usted pone la piedra aquí y hay que igualar el peso para que sea 1 libra. Le estoy pidiendo a Antonio que si puede bajar la carga para probar nosotros, a ver si nos aguantamos ese peso. Sinceramente yo no creo, no me tengo tanta fe. Y fue pucha. Ahora sí me embarqué. Tiene todo negro. Y el... Siento que me va a escupir. Por alguna razón siento que me va a escupir. Qué rico. Otra cosa interesante de estos trajes es que no es talla S ni talla M. Eso es para novatos, eso es para la gente sin pisto. Así como usted me ve, usted diría que soy un santero. Sí, Sí. Sí pasa como un santero. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy tenemos un video súper interesante. Y es que me voy a aprovechar de que vamos a dar una gira casi por todo el norte de Guatemala, por lugares recónditos, por lugares escondidos, por las venas de este país. Voy a aprovechar eso para profundizar un poco más en la cultura maya y en varias cosas interesantes que nos vamos a ir topando. Si me notan algo diferente, es que efectivamente andamos con el traje típico de los mayas mam, pero eso lo vamos a ver más adelante en detalle. Ahorita les quiero contar que estamos en la sierra más alta de Centroamérica, la sierra de los Cuchumatanes. Está aquí en Guatemala y aquí atrás, detrás de esa montaña que está por ahí, está el altiplano más alto de Centroamérica. Son como 3.800 metros sobre el nivel del mar y el punto más alto de los Cuchumatanes son como 3.850. Aquí donde estamos está helado, es una zona que se llama Todos Santos. Súper interesante porque aquí se conserva por lo menos el vestuario maya. Y este es un tema en el que los quiero poner un poquito en contexto. Y es que cuando nosotros hablamos acerca de los mayas, no sé qué ideas se hacen ustedes, pero normalmente se tiende a pensar que viven de manera muy antigua, con su cultura ancestral y demás. Pero resulta que a lo largo de este recorrido que hemos ido haciendo, que lo van a ir viendo poquito a poco, nos hemos ido encontrando que se han ido adaptando a la actualidad. Yo creo que no queda de otra. Poco a poco se va a ir avanzando y va a ir avanzando. Ya usted puede ver a los mayas, por ejemplo, que andan aquí con el traje típico y sin embargo andan con las Nike puestas, o por debajo andan con la Puma por ahí puesta, andan con el celular, se bajan de un BMW, cosas que van a ver más adelante. Y eso es muy interesante porque resulta que rápidamente les voy a comentar que hay registros de que América fue el último continente en ser habitado. Hay una teoría que dice que se congeló todo el norte que unía Siberia con Alaska y por ahí cruzaron los primeros habitantes que llegaron a América y empezaron a habitar todas estas zonas. Y los mayas tienen una historia de aproximadamente 3.000 años. Ahí nace la cultura maya, que antes de ellos obviamente estaban los olmecas y una historia larguísima. En resumen, el mejor periodo de los mayas, que fue la cúspide cuando llegaron a lo máximo, fue entre el año 200 y 900 después de Cristo, que fue el periodo clásico, cuando construyeron pirámides, Tikal, el Mirador y todas esas ciudades impresionantes. Ya después del 900 hubieron problemas entre ellos, llegó la conquista, los pueblos se empezaron a separar, etcétera, etcétera. Y ahorita en Guatemala se encuentran 22 subdivisiones, se puede decir, de los mayas. Están los mayas mam, los mayas quiché, los mayas sutujiles, los mayas quechíes, etcétera, etcétera. Hay 22. Los que nos estamos encontrando en este lugar son los mayas mam, son los que mantienen todavía usar este traje, más que todo aquí en la zona de Los Santos. Y creo que eso es suficiente contexto. Antes de arrancar les tengo que decir que esto es una gira de varios días. Hemos grabado muchas horas. Si les gusta esto que van a ver a continuación, denle mucho amor, compártamelo y déjenmelo saber. Y sepan que hay cosas que se grabaron días antes de este momento en el que estamos empezando y días después de este momento en el que estamos empezando. Entonces va a estar súper interesante. En
este momento vamos de camino a la sierra más alta de Centroamérica, la Sierra de los Cuchumatanes, y nos detuvimos en San Antonio Huistas. Esto es una comunidad maya, es un pueblo maya de los Huistas. Vamos a explorar un poco por aquí para que veamos también cómo se vive en estas zonas, parte de todo el video que estamos haciendo acerca de la vida maya, y vamos a explorar un poquito este lugar que, como pueden ver, está bastante movido, se ve de todo por aquí. Al parecer hoy topamos con suerte, hoy es día de mercado, hay demasiado movimiento y es bien curioso porque aquí no llega el turismo, todo lo que van a ver es para el comercio aquí mismo de los locales. Hay demasiadas ventas de ropa, de sandalias. Ahorita vamos a llegar al mercado donde están todas las verduras. Tienen hasta animalitos, aquí venden guineas, pollos, tienen palomas, hay maíz, y ya vamos a llegar al mercado principal de este lugar. Como pueden ver, así es como se arman las ventas aquí. De hecho, que hasta tienen productos importados. Esto me está diciendo que son uvas y son de Estados Unidos. Aquí hay manguitos, hay esto que se llama granadilla. Yo no sé si de esto tenemos en Costa Rica, sinceramente nunca lo he visto, pero aquí Don Freddy compró una granadilla y la va a abrir para ver cómo es por dentro. ¿Eso se come en el acto, Freddy? Sí, este es de fruto. Así como está, se le entra ya. Aquí tienen a cejas de gallo. ¿Sabe buena? De eso hay en El Salvador. Sí, pero cuesta hallarlo ahora, no sé por qué. Vamos a ver a qué sabe. Señores, nunca he probado la... Bueno, creo. No sé si tal vez en fresco o algo así. Está deliciosa la granadilla. Y lo que trae son un montón de semillitas cubiertas de una carnita. Yo me trago las semillas. Pequeño me decían que me iba a crecer un arbolito en la panza si me tragaba las semillas. También por aquí seguimos viendo y tienen chiles. Vean qué curioso, el chile viene completamente seco. Me imagino que esto debe ser potente. Aquí atrás tenemos un montón de especies que las vamos a ir viendo. Por cierto, vean la sudadera que me prestó el Fabio, porque en Laguna Brava dejamos todo deshecho, no quedó nada, y me salvaron con esto porque aquí vamos subiendo y se va poniendo helado. Resulta que me llamó mucho la atención la manera que tienen aquí de pesar las cosas. Esa mano con esta piecita de madera y estos dos tazones que hay ahí. Resulta que esta piedra que tienen aquí, me dicen, hay que pesarla, que pesa 1 libra. Entonces usted pone la piedra aquí y hay que igualar el peso para que sea 1 libra. Entonces, por ejemplo, agarramos esta bolsita de maní, no sé cuánto pesa, ya nos vamos a dar cuenta. La ponemos ahí. Ah, y ahí tenemos la libra de maní, vean, ahí ya se está, me falta pulirme en el arte, pero ahí ya se está igualando. Eso quiere decir que tenemos una bolsa de 1 libra de maní. Y así es como pesan todo. Y nos dijo la señora que es que el barro es caro. Me imagino que forman una pieza de 1 libra de barro, pero en lugar de barro tienen esta piedra. Otra cosa curiosa es que para que a usted le pongan cuidado, usted tiene que decir seño. No es ni señora, ni señorita, ni muchacha, es seño. Entonces vamos a preguntarle a la seño qué tiene aquí, porque no sé qué son este montón de condimentos y cosas que hay. Señor, disculpe, ¿nos puede explicar qué es lo que tiene aquí a la venta? Seño, si no dice seño, no lo atienden aquí. ¿Cómo se llama? Es pepitoria. Pepitoria. Eso se usa para hacer recaditos y también en la Tapitoria se llama. Pepi. Pepitoria. Eso sí es pepita de ayote. Pepita. Sí. ¿Todo esto lo muelen o lo usan así grande? Se dora y se muele. Ah, así queda ya. Como que fuera sal, la fruta, se le echa así. Y se come así. Y se come, sí. Ese caso verde tiene pepita, ¿eh? Tenemos que pedir ahorita una sandía con pepita para probar la pepita. Amigos, como pueden ver lo que les estaba comentando, esto es un mercado completamente local. Aquí los únicos turistas somos nosotros, básicamente. Vean que aquí venden sus frutas, los condimentos. El mercado es grandísimo. Aquí al puro fondo igual hay ventas de artículos plásticos y es grandísimo. Aquí para adentro es el mercado de esta zona. Buenas, señor. Me da por favor un mango con pepita. Con pepita, por favor. Aquí vamos a probar finalmente estas mezclas que sacan la pepita. Esta que tienen por aquí es la pepita. A lo que nos estaba contando aquí la señorita que tenemos por atrás. Esto es semilla de calabaza. Semilla de lo que nosotros conocemos como ayote. Esta de aquí, ya se las muestro. Esta, para que me entiendan, esta semilla de ayote, de calabaza, es esta pepita. Ya está molida y esto se lo ponen a las frutas. Por ejemplo, ahorita podemos pedir naranja con pepita, piña con pepita, sandía con pepita. Vamos a pedirnos un mango para ponerle este condimento hecho por los mismísimos dioses mayas. Ah, me están contando que también el pepián está hecho a base de este polvo. De hecho, que ya tenemos un video probando comida guatemalteca. Si no lo han visto, aquí se los voy a dejar en la descripción.
delicia el pepián. Ahí va. Señores, esto tiene limón, pepita y sal. Esos son los condimentos que lleva este mango. Vamos a entrar. Este es el mango maya, básicamente. Aquí ven el manguito cubierto de los condimentos. Está bien interesante el sabor, como que la pepita le da un sabor seco, dulce, no se los puedo describir, está un poco extraño, le mata en gran parte el sabor al mango, pero está interesante, está buena esta mezcla. Eso, mi compa, eso, está movido esto. Ahora resulta que me están contando los guías, nos dijeron justamente ahorita que estábamos viendo varias cosas, que aquí Huehuetenango, en donde estamos, es uno de los departamentos más pobres de Guatemala. Y es que Guatemala, lo que pasa es que en comparación a los países donde vivimos nosotros, como El Salvador, Costa Rica, que son pequeñitos, Guatemala es gigante comparado con el país de nosotros. Hay demasiada población y hay zonas muy alejadas de la capital. Entonces estas zonas están olvidadas, se podría decir. La única presencia que tiene el gobierno en esas zonas son centros de salud o una escuelita, cosas así. Prácticamente no hay ni policía en estas zonas. Entonces se nos ocurrió que esto no lo grabo para ser buen samaritano aquí frente a ustedes, ni mucho menos. Lo grabo porque realmente para mí no significa tantísimo, es la verdad, y para estas personas se va a significar mucho. Entonces vamos a comprar no unos diarios, sino algunos granos básicos que le pueden servir a las familias que nos vamos a ir topando más arriba, porque nos vamos a ir alejando todavía más. Aquí pues es ciudad, hay comercio, hay movimiento, las personas se van manteniendo, pero conforme vayamos encontrando zonas más alejadas, la van viendo más ruda. Entonces vamos a ver cuánto nos cuesta y le vamos a llevar un poquito de felicidad, un poquito de comida a personas que lo necesitan. Vamos a llevar como algo básico. Vamos a llevarles paquete de libra de avena. Vamos a llevarle esto que es un atolillo. Es algo de maíz que también usan muchísimo. Y les vamos a llevar libras de arroz también. Vamos a agregar 2 libras de frijol por familia. Y vamos a ir a buscar también al supermercado tal vez algo de azúcar. Lo que les vamos a llevar son granos duraderos, se puede decir. Cosas que les puedan durar ahí un tiempito, que no se les vayan a dañar. Y que coman también, muy importante. Que sean parte de la dieta de los mayas. Mientras nos preparan las cosas aquí en el mercado, también vamos a buscar algo para los patojitos, para los niños, dulce. Dicen que por aquí tenemos, aquí le dicen bombones a esto. Sí, bombones. Ah, esto nosotros lo conocemos como poppy, un poppy. Aquí los poppies los conocen como bombones. Entonces vamos a llevar algunos poppies. Y chocolates tiene, mi hermano. No, chocolate sí se lo... Chocolate no. Bueno, vamos a llevar unos poppies y a ver qué más encontramos. Nos mandaron a buscar chocolates en algún lugar donde haya una piñata guindando afuera. Entonces vamos a buscar la piñata para llevarle chocolate a los patojitos. Aquí nos encontramos con bombones. Vamos a llevar esta cajita de chocolates. Trae 30 bombones. Creo que es suficiente. Entonces nos llevamos esto. Ya estamos listos, señores. Y algo que me parece bien curioso es que aquí se escucha full reggaetón. Las tiendas que hay aquí están escuchando Bad Bunny. Otras que están por allá arriba están escuchando alabanzas. Hay de todo. Aquí está este paquete. ¿Y qué es el paquete? Es para ustedes, sí. ¿Y cuántos niños son? Vengan, díganles que vengan. Ya encontramos unos patojitos. Miren, les presento al Canchito. El cachito. El Canchito viene de Costa Rica, viene a visitar. ¿Quieren dulces? Sí, ¿les gustan los dulces? ¿Y saben qué? Les tenemos otra sorpresa. Dulces para usted, dulces para usted, dulces para usted. ¿Quiere? Ahorita de nuevo, Que lo disfruten. solo vamos a ver. Adiós. Aquí en el camino nos encontramos con Anacleto, que tiene un mensaje en mam para todos ustedes. Salud, que si tatlo,
Tani, que es Salvador o Honduras, we, Hatzanli, Anacleto Carrillo Jiménez, bueno, Canchena Gananto, gasolinera, estación Carrillo, aldea Chicoy, de Tectano Todos Santos, Techinapan, Guatemala, Centroamérica. Eso. Ahí básicamente en palabras resumidas nos dijo en idioma mam que todos somos uno solo, que todo Centroamérica, México, Estados Unidos, todos somos una sola nación. La unión. Porque a nivel mundial hay 4 continentes. Ya estamos llegando a Todos Santos y me encontré aquí con estos patojitos. Tóquelo, véalo, ¿le gusta? ¿Quieren chocolate? ¿Quieren chocolate? Sí. Sí, vamos a darle un chocolate. Vamos a ver. Que me estoy encontrando aquí en Todos Santos es que esta es una actividad muy común y ahí me disculpa el compañero que eso está pesado y lo estoy atrasando por aquí, pero es que está muy interesante, quiero que ustedes lo vean. ¿Cuál es su nombre? Antonio. Pablo. Antonio. Sí. Antonio, y esto que está haciendo es jalar madera para cocinar, me dijo. Ajá, sí. Sí, porque aquí en esta zona se cocina con leña, Claro. todos los alimentos. Todo. Más o menos, ¿cuánto pesa eso que lleva en la espalda? Como unas 3 arroba. 3 arroba. Ajá. ¿Cuánto es eso? No saben, kilos o en libras. Entonces, unos 75 libras. 75 libras. ¿Y cada cuánto hace eso? Ay Dios, unos 2, 3 días termina. 2-3 días a la semana. No, termino unos 3 días de leña. ¿En 3 días se acaba esa leña? Claro, claro. Ah, vea, Antonio está jalando esta leña, la lleva para ir a cocinar como les estaba diciendo y pesa 75 libras, nos está diciendo. En 3 días se le acaba esto que lleva ahí. ¿Y el saco de arriba de qué es, Antonio? Es frijolita. ¿Cómo? Para comida, frijol. Prejol. Sí. Prejol, eso no lo conozco. Ah, bien. Le estoy pidiendo a Antonio que si puede bajar la carga para probar nosotros, a ver si nos aguantamos ese peso. Sinceramente yo no creo, no me tengo tanta fe, pero vamos a hacer la prueba. Ah, es que ya tiene el punto, ya sabe dónde es que se baja. Usted me dice cómo es, Antonio. Y fue pucha. Ahora sí me embarqué. A ver, lo agarramos aquí. Dios, no, como no acostumbrada. Ay, nosotros pues acostumbramos. Esto en la cabeza. Claro. Aquí. Y ahora, así nomás. Sí. ¿De dónde agarro algo aquí nada más? Ay, que todo fuerza para que se para. Toda la fuerza es en la cabeza, señores. Vamos a ver. Mejor le voy a llevar ese. Déjeme intentarlo, Antonio. Señores, esto está pesado. Yo creo que la clave es inclinarse un poquito para adelante para que el peso no se lo lleve todo para atrás y me desnuque. Pero vean esta cuestión. ¿A dónde la llevamos, Antonio? Aquí a la casa. Vamos a caminar los últimos metros que le quedaban a Antonio. Pucha, Antonio, no crea, es un trabajo del cuello, de las manos en mi caso, porque tengo que ir asegurándome que esto no se me caiga. Y de la espalda, todo pesa, está complicado esto. Y algo muy interesante que me están mencionando los guías que andan por aquí es que esta es la técnica que usaban los mayas para construir las pirámides y todas las construcciones que hacían. Así es como subían la madera que usaban para quemar, para hacer hogueras, mezclas, las piedras, todo lo subían de esta manera. Ya me duele el cuello y llevo como 2 minutos con esta cuestión. Técnicas de respiración ya. La suelto. Amigos, dosis de realidad. Por Dios. Mis respetos, Antonio. Así es la vida de nosotros. Mis respetos. Por Dios. ¿Y eso cada cuánto lo hace? La prueba donde está la montaña. Todas las semanas tiene que hacerlo. Sí, todas las semanas. Todas las semanas. Claro. ¿Y cuánto baja? ¿Desde dónde viene? Hasta como unas 2. Quiero que me enfoquen aquí. Por allá arriba están las montañas de las que viene Antonio. Por Dios, vean, es que estoy sudando ya. Me duelen los codos, me duele el cuello, me duele todo. Más que para allá, como unas 2 horas. 2 horas. Por Dios. Esto es lo hermoso de venir a estos lugares, conocer que hay miles de realidades y hacernos más empáticos, entender la situación de los demás. Este pueblo de Todos Santos, bueno, es casi una ciudad, es gigante aquí. En general, en toda la zona hay unos 70,000 habitantes.
habitantes y nos estamos encontrando que este es uno de los pocos pueblos de Guatemala donde los habitantes usan el traje completo, así como ven Antonio, así es como se visten los hombres de los mayas mam, son ustedes, ¿verdad? Así es como se visten los hombres de los mayas mam, que no es común ver a los hombres vestidos. Si ustedes vienen a Guatemala van a ver que normalmente son las mujeres las que andan el huipil, el trajecito y demás, pero los hombres siempre andan normal, y aquí es de los pocos lugares donde andan el traje completo, que es este pantalón colorido en color rojo con rayas blancas específicamente, esta camisa que me imagino es para el sol, para protegerse del sol, es gruesísima, sirve para trabajar en el bosque, que de hecho Antonio viene llegando del bosque y viene bordada con este borde. Me está contando Antonio que solo la camisa vale 800 quetzales. Solo la camisa vale 800 quetzales. Aquí les voy a dejar la conversión en dólares y en colones para que vean. Eso es un leñazo. ¿Y en el pantalón cuánto vale? Unos 250. 250 quetzales más o menos. Y extra el sombrero. Sí, que no se me vaya a olvidar mencionar. Vital, el sombrero, 200 quetzales. Así que aquí tienen el total de este traje que están viendo aquí. Vean lo que nos encontramos también aquí en la casa de Antonio. Tiene un montón de animales. Ahí tiene chompipes, patos. Aquí tiene gallinas, y aquí está la bodega donde tiene toda la leña que trae de la montaña. Por Dios, no me imagino lo fuerte que tiene que estar en general y lo fuerte que debe tener la espalda. Vean este cerro de leña, todo se ha traído de la montaña. No es mentira que a mí ya me duele el cuello de ese trayecto que hice. Esta que están viendo aquí es la casa de Antonio, y esta a este lado es la cocina. Vean qué interesante. Todo eso que hay por ahí es maíz, porque el maíz es vital en la dieta de los mayas. Además es delicioso y lo tiene secando para dos cosas: para comer y para volver a sembrar. Aquí se ven las variedades de maíz. Este es prácticamente rojo, un maicito más blanco, naranja, amarillo. Y ahora esta que vamos a ver aquí adentro es la cocina, donde se cocina con leña. Igualmente aquí tienen un montón de maíz también. Aquí tienen todos los ingredientes, la mesa, lo que utilizan para cocinar. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Es Felipa. Felipa. Mucho gusto, Felipa. Aquí es donde hace todas las delicias. Aquí es donde se cocina. Ah, vean, justamente está haciendo algo delicioso. ¿Qué es eso que está haciendo ahí, Felipa? El pacaya. Pacaya se llama, igual que el volcán. Ajá. ¿Y qué es? El huevo. Huevo. Sí, el huevo. ¿Huevo con qué? El huevo de pollo. Huevo de pollo. Sí. Ah, está haciendo huevo de pollo con tortilla y por alguna razón se le llama pacaya. Qué interesante. Vean lo que les decía. Aquí se cocina con leña, al fogón, y todo este lugar es de madera. De verdad que está muy bonito aquí, Felipa. Qué bonito que mantengan todas las tradiciones. ¿Esto que tiene aquí qué es? Maíz. Maíz. Sí. Y lo tiene que añejando, fermentando. Sí, el amarillo. Ajá, aquí tiene maíz, por allá tiene otro poquito de maíz, y aquí pueden ver en general la vista que tenemos en la cocina. Por cierto, van a tener que ir a ver el video de Soya City. Nos la hizo el Dogor, agarró la carga del niño. Así hasta yo, Dogor. Aquí tiene Don Antonio. Muchísimas gracias de verdad por recibirnos, por ser tan amable. Y aquí tiene para usted y para que le lleve a todos sus hermanos. ¿Le gustan los chocolates? Sí. Sí, le encantan, ya lo vi. No, de verdad, muchísimas gracias por recibirnos y por ser tan amables, por ser abiertos a venir a conocer su cultura. De verdad, gracias, Antonio. Gracias, güey. Gracias, hasta luego, pura vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, tome, le traigo un regalito. ¿Qué tiene? Bueno. Bueno, mucho ¿Dónde gusto. está tu casa? En Costa Rica, Ah, está lejos. muy lejos. Ah, pues. Sí. Diga ahí, un saludo para Costa Rica. Ah, bueno. Todavía no sabe. No. No. Diga, Costa Rica. Costa Rica. ¡Eso! Gracias, pura vida. Bueno. Hasta luego. Bueno, gracias. ¡Qué gente más amable, por Dios! Esta que tienen a mis espaldas es la iglesia principal de Todos Santos. Y es que este lugar, Todos Santos, es la cabecera de Todos Santos. Todos Santos se llama la ciudad y Todos Santos también es un municipio. Y aquí es bien curioso lo que nos estamos encontrando, porque este pueblo, esta ciudad, es 100% maya. Casi el 98-99% aquí de las personas son mayas. Todos andan sus debidos trajes típicos. No sé por qué, por una extraña razón, una gran parte de las personas que nos hemos topado andan a ver
verga, como le dicen aquí, andan bolos, borrachos. Y es temprano, estamos entre semana. Me gusta este pueblo. Pero lo que les comentaba, resulta que a pesar de ser un pueblo tan único, tan conservador, que mantiene su cultura y demás, aún así ya está desarrollado. Ya aquí andan en BMW. Usted los ve bajarse en su traje típico de una Hilux o de una troca. Y así sucesivamente los ve con celular, con el traje típico y las tenis Nike. Entonces está bien interesante este lugar. En este momento estamos en Cooperativa Estrella de Occidente. Es un comercio que hay aquí entre los cientos de comercios que nos encontramos en Todos Santos. Y está muy interesante porque resulta que el traje de los que usan los de Todos Santos es carísimo. Pero aquí es normal que las personas tengan varios trajes porque solo eso usan. Todos andan el pantalón y la camisa del traje. Entonces me imagino que deben de tener 8 camisas de una, 3 pantalones del otro. Y cuando se aburren de algún color, y tocan el pito también, los mayas. Los mayas se alteran también en el tráfico. Estaba yo aquí quejándome del pito y es que resulta que está pasando un entierro en Todos Santos. Hacen como una procesión, va toda la gente caminando por ahí. Yo creí que es que venían desesperados. Ahí una disculpa para todos los todosanteños que me están viendo. Para todos los todosanteros, perdón. Y aquí pueden ver que todos van con su traje típico, con su pantalón rojo. Y viene una fila de carros siguiendo la procesión. Me imagino que va para el cementerio que antes logramos grabar con Rafelo. Tiene demasiados colores. De hecho, nunca había visto un cementerio igual a ese que les estoy enseñando en este momento. Y aquí a la par tenemos un compa bien a verga. Por cierto, amigos, también pueden observar que los carros son carros finos y todos van siendo manejados por mayas, por las personas de aquí. Nadie anda un gajo. Es parte de lo que les estuve comentando en la intro. Pero vean, solo buenos carros ven por aquí. Como les estaba comentando, ahora sí creo que les puedo comentar en paz. Estamos en un lugar donde venden básicamente ropa típica usada, porque las personas de aquí deben de tener muchas mudadas de esos trajes, entonces las traen aquí a este lugar, les ponen precio. Todas estas piezas que hay aquí tienen el nombre del dueño. Por ejemplo, esta de aquí dice que es de Sebastiana, nunca había escuchado ese nombre. Sebastián o Sebastián Jerónimo, algo así. Dice camisa rojo no sé qué, 75 quetzales. Una camisa que normalmente vale 500, 800. Esto es un ofertón que no se puede dejar pasar. Además, otra cosa interesante de estos trajes es que no es talla S ni talla M. Eso es para novatos. Eso es para la gente sin pisto, sin plata, como se le dice aquí al billete, el pisto. Estos trajes típicos son hechos a la medida. Primero van donde una persona que lo teje, después un sastre une todas las piezas, lo mide a usted. Entonces, buscar uno no es tan fácil porque no hay talla, pero vamos a ver si encontramos algo que nos quede. Señores y señoritas, creo que había una hecha a la medida para mí. Díganme ustedes cómo la ven. Vean esta belleza, está perfecto aquí abajo, está perfecta la manga, me cubre por completo este brazo poderoso que tengo. Y esto es lo más curioso. Bueno, primero todos los colores que tiene, pero este bordado que lleva aquí, me imagino que esto es de lo más caro que tiene esta camisa, porque esto se hace a mano y no me imagino cuánto duran haciendo esto. ¿Usted qué dice, mi Fabio? ¿Es esta? Parece que es esa. Sí. Sí. ¿Cómo andamos aquí? Calidad, papá. Ya la persona que ustedes conocían no existe, soy otro. Me están amarrando aquí la faja típica mam, ¿verdad? Traje mam. Ahí está, eso es para que no se caiga va por encima. Así es como la usan típicamente. Típicamente la faja no se mete en esto. Eso quedó en el pasado, eso es de novatos. Va por encima. Vamos a socarlo un poquito más porque ya me vi en boxer caminando por esta comunidad y linchándome públicamente. Tienes que usar la camisa dentro del pantalón. A la camisa va... Me disculpan, señores y señoritas, todos los santeros que me están viendo, una disculpa de corazón. Vamos a meterlas por dentro entonces. Vamos a cortar esta parte y ya volvemos. Volvemos, señores, ahora sí, ya pasó el contenido no apto para todo público, zóquemelo bien, por favor, ahí. Ya le agarré la vuelta, ya le agarré el volado, así queda. Sí. Y estamos, no estamos listos, no estamos listos todavía, nos falta algo más. Tenemos que elegir, señores, el sombrero típico, ¿con cuál nos vamos a quedar? Dice que... no lo elegí yo, lo eligieron los mayas que ahora están en mí. ¿Está preparado, Fabio, para este momento? Listo.
Ahora sí, señores, déjenme en los comentarios qué opinan, qué les parece este outfit que tenemos aquí. Outfit santero, básicamente. Nada más vamos a escondernos este cabello color Paquita, la del barrio, ahí, para mezclarnos entre los santeros. Vamos a empezar con la señorita que está por aquí. ¿Usted qué dice? ¿Soy o no soy un santero? Sí. Antes de haber hablado, ¿soy un santero? Sí. 100%. En su cara no se ven santo, ¿no? Nos vieron cara de diablo, señores. Nos vieron cara de diablo. ¿Cuánto le debo? 400 quetzales este outfit completo. Aquí como me ven. Aprovechando que estamos aquí con Luz, que anda vestida con un traje típico santero, les voy a enseñar. Resulta que las santeras usan el huipil, que es la parte de arriba del traje. Esta faja, que si la ve en detalle, tiene nahuales mayas. Los nahuales mayas se puede decir que son como los signos zodiacales. No es eso, pero para que tengan una idea es como eso, símbolos de la naturaleza y todas esas cosas. Los tienen aquí, y esto que tienen aquí es el corte. También el traje de las mujeres es caro. ¿Cuánto vale más o menos el corte completo? Tenemos de a 2.500 a 3.000 quetzales. Oh, 3.000 quetzales el traje completo. Aquí les estoy dejando la conversión para que ustedes vean que esos trajes valen más que mi cámara. ¿Qué dice? Me veo como un santero. Pasamos. Primera aprobación, señores. Vamos a ir a caminar por el pueblo de Todos Santos. A ver cuántos creen que sí pasamos como santeros de cepa, como de esta tierra. Vámonos. Hola, ¿qué tal, señoras? Bien. ¿Qué tal? Me gusta mucho su traje. Sí. Sí, y las estrellas, qué increíble. Sí, vengo a conocer Todos Santos. Ya vine a conocer Todos Santos. Sí, así como usted me ve, usted diría que soy un santero. Ah, sí, ya es Sí. un santero, Sí paso como un santero. Sí. Sí, está muy bonito el traje de ustedes, de verdad. Mucho gusto, nos vemos, hasta luego. Tengo que serles honesto, yo creo que me voy a llevar esto a mi país y lo voy a usar diario porque me siento poderoso con esto puesto. Me siento como un hacendado, como un finquero, como que todas estas tierras son mías. Me da poder este traje. Este que tienen a mis espaldas es el Parque Central de Todos Santos y vamos a ver si se puede subir un poquito más para darles una mejor percepción de este pueblo. Algo bien curioso que me está pasando es que toda persona a la que le paso a la par se me queda viendo. Creo que es normal. Creo que llamamos un poquito la atención. Vean, esta es la vista que tenemos desde aquí arriba. Tenemos vista a la ciudad, por allá al frente tenemos las montañas, la iglesia de Todos Santos y mucho comercio. La verdad es que me impresiona que aquí haya tanto comercio y todos esos carros que les estuve enseñando y grandes edificios que hay aquí, mayas que andan en BMW. Prácticamente la gran mayoría está relacionada con que las personas aquí migran a Estados Unidos y envían las remesas. Y este que tenemos aquí al puro frente en el parquecito es el Palacio Municipal de Todos Santos, Cuchumatán. Out of bounds, I can only be free. Out of bounds, if you're waiting for me. Recién llegando a este lugar me topé a Cruz, que me dijo que casi éramos compatriotas, pero andaba mal hecho el nudo de la faja. Me agarró en el acto, me agarró en la mentira. Pero ya va a quedar y ahora sí, ¿va, Cruz? Listo. Ahora sí somos compadres. Sí, ajá. Ahora sí somos de los mismos, señores. Me está diciendo Cruz que tienen que quedar así iguales abajo. O sea, que cuando yo lo suelte y quede aquí, las dos tiras anden exactamente iguales. ¿Es así, Ajá, Cruz? sí. Ajá, Cabal. sí, es así, cabalito. Ajá, sí, cabalito. Cabalito, así es como se dice puramente, justo eso. En esta zona de Todos Santos nos encontramos algo muy interesante, y es que la principal actividad económica de esta zona son las remesas. Las personas que se van a trabajar a los Estados Unidos y mandan dinero para acá. Por eso es que aquí también nos encontramos casas grandísimas, edificios, demasiada obra gris. Esa tiene que ser una de las principales fuentes de empleo de este lugar. Y estas personas que se van para Estados Unidos obviamente se van por la falta de oportunidades. De hecho, que en otro video que por aquí se los voy a dejar en la descripción para que lo vayan a ver, les comentaba como más a detalle la situación, pero en general se van por la falta de oportunidades. Se van de aquí mayas, son personas 100% mayas, para que vean ustedes cómo ha ido evolucionando toda la etnia, se podría decir. Indígenas mayas, no les queda otra opción que irse para Estados Unidos a buscar mejor calidad de vida, y desde allá mandan dinero aquí a la familia que quedó en este lugar, y la familia construye casas y andan buenos carros, buena ropa, buenos celulares, y les llega dinero
dinero de allá. Y la segunda actividad vendría siendo la agricultura. Por ejemplo, todos estos campos que están viendo son campos sembrados de papa principalmente, que se siembra en esta zona, y otras hortalizas de altura. Pero en general se ve muchísimo comercio en esta zona, que es como la cabecera, porque de camino para acá había mucha pobreza. Son pues familias que viven un poco olvidadas porque están alejadísimas de la capital y tras de eso alejadísimas de la cabecera. Entonces se ve de todo de camino hacia Todos Santos. Por aquí en Todos Santos estamos en un proyecto donde tienen llamas, señores. Aquí hay llamas porque, como les comentaba, es una zona muy fría y las llamas vienen allá de Chile, del Perú, de zonas muy altas. Y en un principio las llamas se quisieron introducir en Guatemala para la carne, para la lana, y actualmente estas de aquí están para el turismo. Sin embargo, también me contaron que 2 veces al año las rapan, les quitan la lana, y que también las bañan periódicamente, porque a lo que entiendo sueltan un olor un poquito desagradable, pero que aquí las bañan y las mantienen gorditas y bonitas. Esta que tienen por aquí es la llama Cindy. Me dicen, no confío, me dicen que esta no escupe. Vamos a acercarnos y estas son bien mansitas. Vean qué delicia, señores. Esta es la lana. De hecho, que de las llamas me imagino que se deben hacer abrigos y cosas. Ellas no sufren, ¿verdad? Cuando se les corta la lana. Están acostumbrados. Sí, entonces me imagino que de aquí deben sacar cosas. No sé. Pero vean, es sumamente mansita y no ha escupido. No nos estaban engañando. Vamos a ir a ver las otras que tienen por aquí. Aquí tenemos a Estrella. Nos comentaron que hay 2 que están embarazadas en este momento. Por primera vez después de no sé cuántos años las están reproduciendo para tener más llamas por aquí. Por ejemplo, Estrella está embarazada y Florecita, aquella que está por allá, también está embarazada. La gestación dura como 11 meses, la gestación de las llamas. Vamos a ver esta otra que está por aquí, que tiene un color bastante peculiar. Vean qué linda y qué curiosa. Tiene toda la parte de la cabeza negra, como que si fuera una plantilla predeterminada, como que si usted pudiera escoger los colores. Tiene todo negro. Y siento que me va a escupir. No. Por alguna razón siento que me va a escupir. No muerde o algo así. No, esta se llama chimeca. Y vean qué lindo el pelito café y la cabecita negra. Tiene una muy buena combinación. Qué rico. Tiene un olor que nunca había olido, pero no es feo. Está bien bañada. Chimeca. Esta que están viendo aquí es Florecita y vean cómo tiene esa pancita. Esta es la que está embarazada. Vean qué grande que se ve. Imagínense una llamita pequeña, qué linda debe de ser. Aquí tienen 2 animalitos que se llaman guanacos. Parecen llamas, pero no son llamas. Tienen las patas descubiertas, sin pelo, y son un poquito más altos al parecer. Esta de aquí se llama Margarita y aquel de allá se llama Rafael. Vamos a ir como a una partecita alta que tienen aquí en el proyecto para ver todos los animalitos desde arriba. Vean qué hermosa vista. Allá están las montañas, ahí está Florecita, por allá están las llamas que estuvimos viendo ahorita, los guanacos, y este de aquí es el proyectito. Incluso por ahí tienen un pony también. Vean qué bonito. Amigos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. En un principio esto era un solo especial acerca de la vida maya, pero vimos tanto, grabamos tanto que no pude meterlo todo en un solo video. Así que en el próximo video nos vamos a adentrar en una casa maya. Vamos a convivir con ellos, vamos a comer con ellos, vamos a ver su espiritualidad y vamos a conocer diferentes aldeas en las que incluso tienen su propia cárcel en la que ellos mismos hacen justicia. Así que espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida.